Gracias, muy buenas noches. Definitivamente el virus del Zika es un tema que nos preocupa sabiendo de que ya hay 2 casos autóctonos en el país y además 31 cantones en estado de emergencia. Para ampliar este tema nos acompaña esta noche el ministro de Salud, Fernando Llorca. Buenas noches, ministro. Buenas noches, encantado de estar con ustedes y con todos los televidentes que nos acompañan. Tal vez el propósito de esta entrevista es generar conciencia en la gente porque, como hablábamos, la solución a parar el virus del Zika está en cada uno de los hogares. Efectivamente, efectivamente. Nosotros no podemos hablar de eliminar del todo ni el virus, ni el zancudo, ni los otros virus que ya contamos abundantemente en nuestro país, como lo son el dengue y el chikungunya. Habitualmente lo que podemos hablar es de controlar la situación, como lo hemos hecho en el pasado con enfermedades como la malaria. Nosotros hemos llegado a controlar la malaria y actualmente registramos únicamente casos importados de malaria. Los tenemos, pero están controlados. Hablamos de 6 casos aproximadamente en el 2015. Eso sería la condición ideal que deberíamos de tener como meta como meta última para este tipo de enfermedades y el zancudo concretamente de la Aedes aegypti. Don Fernando, tal vez para explicarle a la gente primero qué es o lo que significa este estado de emergencia para estos 31 cantones, o sea, qué va a involucrar en acciones concretas. Sí, recordemos que nosotros desde el Ministerio de Salud habíamos declarado emergencia sanitaria en el cantón de Nicoya, por la razón de que ahí es donde hemos identificado casos autóctonos de Zika y hemos evidenciado ya que está circulando el virus en nuestro país, en ese cantón concretamente. Lo que hemos hecho ahora es una declaración de emergencia de carácter preventivo con la intención de no esperar a estar inundados de casos de Zika en el resto del país y poder tomar acciones antes de que llegue ese momento, antes de tiempo. ¿Qué acciones concretas? Concretamente, si apelamos a esta declaración de emergencia, nos permite invocar la ley de la Comisión Nacional de Emergencias, que nos permite activar los comités locales de emergencia que interactúan las instituciones a nivel local y de forma muy específica y especial de acuerdo a las condiciones de cada cantón, municipalidades, el INDER, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, que yo lo he venido haciendo, y más allá, asociaciones de desarrollo local, cámaras de turismo local, la misma empresa privada. Muchas de estas zonas son zonas turísticas donde tenemos industria de servicios y hoteles. Es importante que se involucren y, cómo no, la población como un todo. Ese es un tema que queríamos abordar. Viene Semana Santa, estamos muy cerca. Los cantones, leyendo la lista de cantones, hay cantones aquí en el área central, en Valle Central, pero también muchos están ubicados en zonas costeras, acostumbrados a la gente que va a vacacionar. Tenemos que tener miedo, no podemos ir a esas zonas. ¿Cómo abordar este tema? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros, la única recomendación que estamos haciendo en ese sentido, es que las embarazadas traten de evitar las zonas donde se ha demostrado la circulación activa del virus. En este caso se circunscribe en nuestro país exclusivamente la zona de Nicoya, de Sámara, de Nosara. ¿Embarazadas en qué estado? Porque Embarazadas, efectivamente. El riesgo, sin duda alguna, se concentra en los primeros 3 meses del embarazo. Pero en condiciones ideales, si una mujer embarazada, independientemente de su estado, pretende vacacionar en el interior del país, en las playas de nuestro país, recomendaríamos que disfrutara a lo mejor de otras playas y no precisamente de estas. Y si lo tiene que hacer y si tiene que visitarlas, no la puede posponer porque ahí está a lo mejor su familia, porque lo que recomendamos es que se eviten al máximo las picaduras del zancudo con los métodos que ya hemos explicado intensamente, que no sé si quiere que los recuerde en detalle: utilizar manga larga, pantalón largo, repelente, de acuerdo a las recomendaciones que hace el fabricante, repelentes que estén registrados en el Ministerio de Salud, y recordar que a la hora de dormir, mosquiteros o sedazos en puertas y ventanas son válidos también. Esta advertencia usted la hace, como nos decía ahorita, para personas embarazadas, para mujeres embarazadas, ¿verdad? Para embarazadas. ¿Las personas, hombres, niños, corren algún tipo de riesgo? Vamos a ver, todos estamos en riesgo, ¿verdad? Desde que ya está circulando el virus en nuestro país, evidentemente pues todos corremos el riesgo por lo siguiente: el zancudo es un zancudo
que tiene presencia prácticamente nacional. En ese sentido, pues lo que podemos recomendar a las personas en general es utilizar repelentes, evitar las picaduras hasta donde sea posible, y en ese sentido, pues muchas de las recomendaciones que se pueden aplicar a las embarazadas se pueden aplicar al resto de la población. Pero nosotros no diríamos, dejen de ir a tal lugar, dejen de visitar tal zona. El sector hotelero muestra preocupación porque ¿Cómo no? efectivamente las zonas de playa, sabemos que ahí es donde la gente se concentra. ¿Qué aporte tiene que hacer también el sector hotelero para no ahuyentar a la gente, pero poder tener seguridad en esas zonas? Efectivamente. Muchos de estos 31 cantones tienen zonas intensamente turísticas. Nosotros lo que hemos pedido es que los hoteleros, los que proporcionan servicios turísticos, se involucren intensamente en la eliminación de criaderos, e inclusive, quiero decirlo así, nosotros estamos desarrollando en el Ministerio de Salud un programa donde buscamos declarar hoteles libres del zancudo. Eso es un programa que hemos empezado ya desde hace algún tiempo, muy intensamente en la zona atlántica. Ahora lo hemos llevado al resto del país y estamos tratando de que los hoteleros se involucren de lleno eliminando los criaderos, y de tal forma se le ofrezcan garantías a los turistas y a la población que los visita. Creo que es importante hablar de los criaderos, porque usted me comentaba hace unos minutos que han identificado 3 tipos de criaderos. ¿De cuáles estamos hablando? Porque algunos son responsabilidad de nosotros por irresponsables, por no cuidar que no hayan estos lugares, y otros son porque la naturaleza simple y sencillamente brinda las condiciones. Tal vez explíquenos cuáles son los 3 tipos de criaderos que han identificado. Eso es fundamental. Nosotros hemos insistido en que una gestión integral de residuos, la basura, dentro de lo que sobresale las llantas, los tarros, que lamentablemente tenemos la mala práctica algunas veces de acumularlos en el patio de atrás, o inclusive a veces en torno a nuestras viviendas, se convierten al final en criaderos, y como lo han dicho en el Ministerio de Salud algunos personeros del Ministerio de Salud, en verdaderos hoteles 5 estrellas a la vuelta de nuestra casa. Y ese es uno de los tipos, el principal tipo de criadero en el que nosotros en nuestras inspecciones hemos identificado. El de la basura. El de la segundo, basura. el número 2. El segundo es en zonas donde la sequía impera. Lamentablemente la gente tiende a almacenar agua de forma inapropiada, sin tapar, sin cubrir, y lamentablemente se convierten otra vez en hoteles 5 estrellas para el zancudo, que los tenemos cerquita de la casa, y eso es lo que hemos notado, por ejemplo, en zonas como Sámara, como Nosara. Bueno, es que Guanacaste es una zona que ha sufrido sequía y bueno, ayer o antier veíamos 34, 35, 38 grados, la gente toma esa costumbre. Efectivamente. Entonces, estos depósitos de agua, irónicamente, que cuidamos con tanto ahínco, se están convirtiendo en criaderos de zancudos porque no los cubrimos, no los tapamos adecuadamente. Es importante estar cambiando el agua, además. Si es posible, pero si no es posible, a la hora de almacenar el agua, cubrirla de tal forma que los zancudos no puedan entrar y no puedan colocar huevecillos. ¿Y el tercero? El tercer tipo es el criadero natural, que la naturaleza proporciona al zancudo y que suele ser importante. Quizás no es el principal porque no está tan cerca de grandes poblaciones como... Estamos hablando de que de lagunas, efectivamente, charcos en montañas, de eso es lo que estamos hablando. Efectivamente, estamos hablando, por ejemplo, de manglares, zonas de agua dulce relativamente, tiene que ser agua dulce estancada, bajo la sombra, porque el zancudo no le gusta ni el agua en movimiento, ni el agua que esté directamente expuesta al sol. Pero también hablamos en estas zonas secas de riachuelos que se secan, dejan pozas algunas veces de agua estancada bajo la sombra que se convierten en criaderos. Entonces, este tipo de criaderos deben ser eliminados por estas comisiones de emergencia local, que es importantísimo, si es necesario, drenar esas aguas estancadas para que el zancudo no prolifere. Ustedes hablaban, los expertos del tema, en el tema Zika, hablaban de que cada 5 personas solamente una persona muestra síntomas, las otras 4 prácticamente quedan ocultas.
aquí en el país tendríamos ya 2 casos confirmados. Quiere decir que hay 10 personas enfermas en el país y no las conocemos. Efectivamente, se podría decir que en base a la estadística que se conoce sobre el comportamiento del virus y del zancudo, efectivamente al menos existirían unas 10 personas más que andan portando ya el virus y que no han presentado síntomas, o sea, ellos mismos ni siquiera se han enterado. ¿Cómo controlar esta población que ni ellos ni las autoridades de salud como ustedes saben que tienen o que portan el virus? Cuando se alerta al continente americano por parte de la OPS y la Organización Mundial de la Salud y se advierte de que el virus va a tener una distribución explosiva, inclusive se habló en esos términos, se refería precisamente a este tipo de situaciones. Se sabe que en América no existía el virus, por lo tanto nuestro sistema inmunológico no está acostumbrado al virus. Se sabe también esta situación de los casos asintomáticos que no van a presentar estos síntomas y por lo tanto no van a ser identificados, ni siquiera ellos mismos los van a saber. Y finalmente, pues bueno, las condiciones naturales de que existe el zancudo prácticamente en todos los países de América, excepto Canadá y Chile, donde no existe por el frío. Entonces, sabemos que no hay sistema de salud ¿Qué puede que identificar? que sea capaz de controlar todos estos casos asintomáticos y por lo tanto la presencia del virus en todo el continente es inminente, así lo dijo la Organización Mundial de la Salud desde el principio, y lo que nosotros hemos hecho ha sido intensamente enlentecer el proceso de avance hasta donde hemos podido. Lo hemos conseguido en alguna medida. Tenemos 2 casos hoy en día, en Panamá, Cuando en nuestros Nicaragua vecinos tienen otros. más de 70, en Guatemala más de 112, en El Salvador más de 4.000, en Honduras se acerca ya a los 16.000. Entonces, Costa Rica en alguna medida ha conseguido enlentecer ese avance del virus, pero va a ser imposible impedir su presencia nacional. Bueno, y aquí es donde entra la responsabilidad de nosotros. Nos quedan 2 minutos de entrevista, pero quiero nada más mencionarle 2 datos que nos da la Caja del Seguro Social el día de ayer. Nos dice que visitaron 537 casas en Bebedero y 449 tenían lugares donde se podía desarrollar el zancudo. Eso quiere decir que no estamos teniendo el cuidado necesario. Definitivamente, una de las razones que inspira la declaratoria de la emergencia de carácter preventivo en estos 31 cantones es definitivamente que hemos percibido una lentitud, un aletargamiento a la hora de responder por parte de la población en general, de los distintos actores involucrados, y queremos e insistimos en este llamado a la población en general, incluyendo a la empresa privada, a las instituciones públicas a nivel local y muy especialmente las municipalidades, de que el momento de actuar es ya, no podemos esperar, es ahora y es ya. Y no estamos hablando de una enfermedad leve. Tenemos que tomarnos esto con seriedad. Estamos hablando de una enfermedad que, como se ha dicho, y la misma Organización Mundial de la Salud ha decretado emergencia internacional por los casos de microcefalia y de síndrome neurológico asociado en algunos países y que todavía se investigan. No se han demostrado el vínculo directo con el Zika, pero las evidencias con que se cuentan son tan importantes que nosotros no vamos a esperar a que se demuestren estos vínculos para reaccionar, y por eso insistimos en el llamado de prestémosle atención a la eliminación de criaderos, que es la mejor forma de luchar contra el Zika. Antes de concluir, ¿alguna reflexión final? Sabemos de que si eliminamos los criaderos, no solo nos libramos del virus del Zika, sino también del dengue, de chikungunya. O sea, es ganar, ganar si tomamos esto en serio. Efectivamente, la declaratoria de emergencia basada en la Comisión Nacional de Emergencias es una declaratoria contra el mosquito. Recordemos que el mosquito, atacando el mosquito, podemos combatir de mejor forma las 3 enfermedades, dengue, chikungunya y Zika. Eliminemos los criaderos, eliminemos las poblaciones de zancudos y seremos efectivos controlando estas enfermedades. Muchas gracias, don Fernando. Encantado. Bien, y amigos televidentes, a seguir las recomendaciones que nos hace el Ministerio de Salud y también la Comisión Nacional de Emergencias. Continuamos.